También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolos sabéis vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas, porque vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Bien, ese será entonces el pasaje en el cual vamos a meditar por la gracia de Dios en esta mañana. Después de haber visto la sexta y última señal del fin, es decir, la señal de la gran tribulación, en ese periodo en el cual sucederán cosas terribles a nivel mundial que nunca antes habían sucedido o han sucedido, vimos también que ese periodo de la gran tribulación, cuando la gente esté en angustias, confundidas y desfalleciendo por el bramido del mar y de las olas y por las cosas que sobrevendrán sobre la tierra, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, aparecerá nuestro Señor Jesucristo viniendo por segunda vez en una nube con poder y gran gloria, como dice el verso 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Vimos que la segunda venida de Cristo el domingo pasado será una venida con 6 características especiales. Será una venida visible, es decir, todo ojo verá a Cristo en todo el planeta cuando Él regrese. Todo ojo le verá. Por lo tanto, la venida de Cristo es una venida visible. Será una venida personal. El mismo Jesús que los apóstoles vieron ascender es el mismo que también vendrá. Será una venida audible. Todo mundo escuchará la voz de Cristo, las trompetas, el anuncio de su llegada a esta tierra por segunda vez. En cuarto lugar, será una venida gloriosa. Dice la Escritura que será con los ángeles del cielo en poder y gran gloria. Será una venida repentina, cuando menos lo esperemos, como el relámpago cuando aparece en un extremo del cielo y atraviesa hasta el otro. Algo repentino, pero también será una venida redentiva. Cuando Cristo aparezca, dice la Escritura, levantad vuestra cabeza, erguíos, porque vuestra redención está cerca. Esa será la señal, serán las señales características de la segunda venida de Cristo. Entonces, hermanos, como la segunda venida de Cristo será una venida visible, personal, audible, gloriosa, redentiva y repentina, escúchenlo bien, el Señor Jesucristo nos da 3 consejos para estar preparados el día de su segunda venida. Porque nadie sabe el día ni la hora en que el Señor volverá por segunda vez a esta tierra. Porque dice la Escritura que será como un lazo que vendrá sobre todos los habitantes de toda la tierra. Entonces, por esa razón,
el Señor en el texto que vamos a estudiar hoy nos da 3 consejos para estar preparados para el día de su segunda venida. Sea que venga cuando estemos vivos o sea que no, el Señor nos da estos consejos porque siempre nos servirán para estar alertas y atentos a lo que Él quiere que hagamos, haciendo su voluntad. Veamos entonces el primer consejo. El primer consejo que el Señor Jesucristo le da a los creyentes para estar preparados en el día de su segunda venida es el del verano anunciado por la higuera. El primer consejo es el del verano anunciado por la higuera. Versos 29 al 31 del capítulo 21 de Lucas. Noten lo que dice. También les dijo una parábola. Es decir, les dice, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Amén. Ahí tenemos el consejo del verano anunciado por la higuera, salido de labios del Señor Jesucristo para sus creyentes, para sus hijos, para sus discípulos. Los agricultores de aquella época sabían que la planta de higos perdía todas sus hojas en cierta época del año y las comenzaba a recuperar cuando se aproximaba el verano. Eso lo sabían todos los agricultores de Israel, que en cierta época del año la higuera perdía todas sus hojas y quedaba seca, un chamizo completo. Pero de un momento a otro la higuera comenzaba a recuperar sus hojas. Y entonces, eso era la señal de que el verano se aproximaba, que estaba muy cerca. O sea que la señal de que la época del verano estaba muy cerca era la aparición de los primeros brotes de hojas en las ramas de la higuera. Por lo tanto, los agricultores hacían provisión para estar listos a la llegada del verano y no ser sorprendidos. Los agricultores, cuando veían que la higuera comenzaba a echar sus primeros brotes de hojas, se alistaban para el verano y el verano no los sorprendía con lo que tenían que hacer. De la misma manera, noten lo que dice el verso 31, así también vosotros. De la misma manera, la segunda venida de Cristo es anunciada con certeza, mis hermanos, por las señales de la gran tribulación que ya vimos el domingo pasado, para que estemos preparados para recibir al Señor cuando regrese. ¿Cuáles son las señales de la gran tribulación? Quiero que miremos el versículo 25 y 26. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Algo ocurrirá a nivel cosmológico. Y en la tierra, angustias de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Verso 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y escuchen lo que dice el verso 27. Entonces, después de esas cosas, verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Entonces, hermanos, de la misma manera, la segunda venida de Cristo, así como la higuera y el brote de sus hojas anuncia
lo cerca del verano, de la misma manera, cuando nosotros, dice el verso 31, así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De la misma manera que Cristo es anunciado con certeza por las señales de la gran tribulación, para que estemos preparados y no nos sorprenda su segunda venida, cuando Él regrese con poder y gran gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso el texto dice claramente, así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios o su consumación. Hermanos, el testimonio de la parábola de la higuera, que al brotar las hojas anuncia la proximidad del verano, también la encontramos en el Evangelio de Mateo y de Marcos. Esto el Señor reafirmándolo para que usted y yo siempre estemos a la expectativa. Noten lo que dice Marcos 13, versículos 28 y 29, sin perder el Evangelio de Lucas. Marcos 13, 28 y 29. Dice, hablando del mismo tema, de la misma situación de la segunda venida, dice, Marcos 13, 28 al 29, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas, la segunda venida de Cristo. Ahora noten lo que dice Mateo 24. Vaya conmigo, por favor, allá. Mateo 24 dice exactamente lo mismo, otro testimonio de las Sagradas Escrituras. De la higuera, Mateo 24, 32 al 33, dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Entonces tenemos tres testimonios idénticos que nos anuncian que estemos preparados, expectantes para el día de la segunda venida de Cristo. Sea que venga en nuestra generación o sea que no venga, debemos estar siempre preparados. En conclusión, por lo anterior, podemos discernir que aunque no conocemos el día ni la hora de la segunda venida de Cristo a esta tierra, el Señor sí nos da señales de la aproximación de su segunda venida. ¿Y con qué propósito nos da esas señales de la aproximación de su segunda venida, aunque no conozcamos el día exacto, ni el día, como dice la Escritura, ni la hora? ¿Con qué propósito? Para que estemos siempre preparados y no seamos sorprendidos como si fuéramos ignorantes de la revelación del Señor en cuanto a su segunda venida. Lo que indica que Cristo sí nos abre los ojos y nos anuncia para que estemos alertas y despiertos cuando eso suceda. Versos 32 al 33 del capítulo 21. Dice la Escritura, de cierto, repetidas veces, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estos dos versículos nos hablan de la veracidad de las palabras de Cristo. Él dice, de cierto.
os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Veracidad de la palabra de Cristo. Esta generación, en el verso 32, hace referencia a la generación de los que estén viviendo en los días de la gran tribulación. No puede referirse a la generación que estaba viviendo en los tiempos en que Jesucristo anunció estas cosas. Porque si no Cristo, sería un falso profeta, ya que su segunda venida no ocurrió en la generación que estaba viviendo cuando Cristo anunció estas cosas. Por lo tanto, cuando Él dice, de cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, hace referencia a la generación que esté viviendo cuando suceda la gran tribulación. Lo que nos habla que la gran tribulación será un periodo muy corto y esa generación que esté viviendo no pasará, no morirá, sino que experimentará y tendrá el gozo y la alegría de ver a Cristo viniendo en las nubes, unos para confusión y perdición perpetua y otros para gloria y honra de ver a su Señor que viene por ellos. Amén. Verso 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tremendo versículo es, hermanos. La tierra y el cielo han permanecido por muchos milenios. Pero está escrito, hermanos, que un día los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así dice en 1 de Pedro 3:7. Vaya conmigo allá. 1 de Pedro 3:7. Perdón, segunda. No es primera, sino segunda de Pedro. Siempre confundo al Pedro. Dice, pero los cielos, 3:7 de segunda de Pedro, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Está claro que el Señor destruirá con fuego esta tierra y los cielos que existen ahora. Un día serán pasados al juicio. Verso 11, adelántese un poquito. No, desde el 10. Pero el día del Señor, es decir, su segunda venida, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán ¿qué? Quemadas. Verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero hay un pero en el verso 13. Pero nosotros, los hijos de Dios, los creyentes en Cristo, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Aleluya. Eso es lo que nos llena de gloria y esperanza, ver a Cristo viniendo en las nubes. Que aunque esto se desaparezca, que aunque esto sea quemado, del Señor
Esperamos cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, donde no habrá pecado, donde no habrá muerte, donde no habrá llanto, donde no habrá enfermedad, hermanos. Todo será restaurado a perfección perpetua, hermanos. Gloria sea a Cristo por su obra en la cruz. Regresemos pues a Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21 nuevamente, mis hermanos. El cielo y la tierra, verso 33, pasarán. Ahora sí entendemos por qué dice el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. A diferencia del cielo y la tierra que han durado mucho y que permanecen ahí, las palabras de Cristo permanecerán para siempre, hermanos. Porque sus palabras son veraces y eternas, porque provienen del eterno Hijo de Dios. Fue por eso que Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando usted y yo entendamos lo que es Cristo y lo que significan las palabras de Cristo, todo lo demás es efímero, pasajero, vanidad. Porque lo que es Cristo, de Cristo es eterno, para siempre permanecerá. Podemos en Él confiar plenamente, no seremos avergonzados ni turbados. Cristo, Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. En el primer libro de Reyes dice, no lo busquen, en el capítulo 8, verso 56 dice: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó a Moisés su siervo ha faltado. ¡Qué palabras tan hermosas! De seguridad, de que sus palabras no pasan, de que sus palabras se cumplen. Vuelvo a leerlo. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó a Moisés su siervo ha faltado. Así también ninguna palabra que Cristo ha expresado a sus discípulos faltará, porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Sus palabras son confiables porque provienen del Hijo eterno de Dios, el cual creó junto con el Padre los cielos y la tierra. Su palabra es superior a todo lo creado. Bendito sea Él. En segundo lugar, veamos el segundo consejo. El segundo consejo que el Señor Jesús nos da para estar preparados para el día de su segunda venida es el de tener cuidado de nosotros mismos. Es el de tener cuidado de nosotros mismos. Noten lo que dice el verso 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día tremendo, hermanos. Dice el texto: mirad también. Es decir, aparte de tener en cuenta las señales de las cosas que sucederán en la gran tribulación cuando Cristo esté por regresar por segunda vez, también tengan cuidado de ustedes mismos, o mirad por vosotros mismos, dice el texto. Mis amados hermanos, quiero que estén muy atentos a lo que les voy a decir.
Si hay algo de lo que debemos tener cuidado en la vida, espiritual sobre todo, es de nosotros mismos. El peor enemigo de nuestra vida espiritual somos nosotros mismos. Debido a nuestra condición humana y pecaminosa, nuestro corazón tiene la tendencia a dejarse envolver y seducir por las cosas de este mundo y a perder de vista el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. Por eso debemos tener cuidado de nosotros mismos debido a nuestra condición pecaminosa. Muy fácilmente somos seducidos y atraídos para no hacer la voluntad de Dios. Un amigo fácilmente nos saca del camino y nos hace pecar. ¿Por qué? Porque también queremos satisfacer los deseos de nuestra carne. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, de nuestro crecimiento espiritual, porque si no, puede venir Cristo o la muerte y sorprendernos. ¿Qué tal sea usted sorprendido en una borrachera con un infarto? Haciendo las cosas contrarias a la voluntad de Dios. O sea, usted sorprendido en un motel, en una residencia, haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios, en fornicación o en adulterio. Conociendo usted la verdad de Dios. Por eso el texto dice, en el verso 34, mirad también por vosotros mismos. El peor enemigo de nuestro crecimiento espiritual somos nosotros mismos, ese remanente de pecado que aún está en nosotros, que nos hace perder de vista el plan de Dios y el propósito de Dios para nuestras vidas. Noten lo que dice la advertencia de Jesús. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Hay 3 pecados que nombra el Señor Jesucristo en este texto, con los cuales dejamos cargar y endurecer nuestros corazones. Esos 3 pecados son la glotonería, la embriaguez y los afanes de esta vida o los afanes de este mundo. La glotonería. La glotonería tiene que ver con todos los excesos con los cuales queremos satisfacer nuestros deseos de la carne. Eso tiene que ver con la glotonería, con todos los excesos con los cuales queremos satisfacer los deseos de nuestra carne. Comida, sexo, vestidos lujosos y costosos, paseos costosos, joyas, en fin, aquellas cosas en las cuales el hombre busca su satisfacción y su realización, pero que simplemente son espejismos que los atraen y los separan de Dios, endureciendo sus corazones. A eso podemos meterlo en el grupo de la glotonería. Aquello en lo cual busco la satisfacción plena de mi vida para ser feliz. Embriaguez. Embriaguez tiene que ver con la borrachera y los vicios que lo sacan a uno de la realidad de la vida. Cuando usted se emborracha, usted se sale de la realidad de la vida. O cualquier vicio lo saca de la realidad de la vida, dándole satisfacción por un corto tiempo, esos vicios, pero haciéndonos perder la conciencia de nuestras responsabilidades como hijos de Dios. Recuerde también que usted no solo se puede embriagar con licor o con vicios como la marihuana o el bazuco o la cocaína. Usted no solamente se puede embriagar con eso, usted también se puede embriagar con sus mentiras. Porque cuando se dice una mentira para tapar algo o para aparentar algo, usted tiene que fabricar otra mentira.
para sostener la mentira que ha dicho. Y entonces se conforma así una red de mentiras en su vida que lo embriagan y lo enredan, haciéndolo perder su conciencia de santidad y honestidad ante Dios y la persona que lo rodea. Así es, hermanos. En eso también está la embriaguez. Y también hay otro pecado que nombra el Señor Jesucristo: los afanes de esta vida. Mirad que vuestros corazones no se carguen, no solo con glotonerías y embriagueces, sino también con los afanes de esta vida. Los afanes de esta vida tienen que ver con las cosas que a diario tenemos que enfrentar: el horario del trabajo, los compromisos laborales y los compromisos del hogar, atender el negocio, el pago de los servicios, la pensión del colegio, el pago del semestre, la universidad y los trabajos de la universidad, el aseo de la casa, etcétera, etcétera. Todos esos son los afanes de la vida. Todas esas cosas, si nos dejamos controlar o envolver por ellas, o dejamos que esos afanes carguen nuestro corazón, resultamos descuidando nuestra vida espiritual, endurecidos en nuestros corazones por las cosas pasajeras, dejando de asistir a la iglesia para nuestra formación espiritual, porque estamos tan ocupados en nuestros asuntos y cargados con nuestros asuntos que nos olvidamos de Dios. Y de eso nos advierte Cristo. Por eso fue que Él dijo una vez: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer se dejan envolver tanto por sus quehaceres, por sus preocupaciones, por sus obligaciones, que se olvidan de Dios. Se olvidan que Dios es el que les provee y les da todas las cosas para que las disfrutemos. Y por estar tan ocupados en los afanes de la vida, dice Cristo en su palabra: venga de repente sobre nosotros aquel día. Por estar tan ocupados y no sacar el tiempo para Dios, se nos olvida que Dios es el que nos da la vida, el que nos da la salud, el que nos da el trabajo, el que nos da todas las cosas. Pero desgraciadamente comenzamos a dejarnos envolver por esas cosas, que comenzamos a relegar a Dios a un segundo plano. Y cuando nos damos cuenta, estamos sirviendo a nuestro vientre y a los afanes del mundo, y no al dueño y Señor del mundo. Verso 35. Porque como un lazo, dice el Señor, vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Quiero que noten algo en ese versículo. Dice: como un lazo vendrá sobre algunos habitantes, todos los habitantes sobre la faz de toda la tierra, dice. O sea que en su segunda venida va a haber un juicio universal y repentino, como un lazo. La figura del lazo que el Señor utiliza para representar la repentina segunda venida de Cristo es la figura de una trampa en forma de red que se utilizaba en la antigüedad para atrapar animales o aves. El animal va caminando tranquilamente y cuando menos piensa, repentinamente él activa el lazo de la trampa y la red cae sobre él y lo atrapa. Esa es la figura que utiliza Cristo. Como un lazo vendrá, así como una trampa, esa red que ponían en la antigüedad para atrapar un animal o un ave. De un momento a otro el animalito estaba caminando y la red caía y lo atrapaba. Así también, si nosotros no estamos preparados para el día de la venida de Cristo.
Así será la segunda venida de Cristo para aquellos que no tienen cuidado de sí mismos y dejan cargar sus corazones de glotonería, de embriaguez y los afanes de esta vida. En otra parte, el Señor Jesucristo dijo que cuando Él regrese será como en los tiempos de Noé. Porque como en los tiempos de Noé la gente comía, bebía, se casaba, edificaban, compraban y vendían y se daban en casamiento. Todos ocupados en las cosas de su vida. Hasta que vino el diluvio, ¿y qué? Los destruyó a todos, hermanos. Terrible. Lo que estamos hablando aquí no son palabras humanas, está escrito y ustedes lo están viendo con sus ojos. Y es una exhortación de Dios a estar siempre preparados, hermanos. Reflexionemos por un momento acerca de esto. Esta exhortación que el Señor nos hace en esta mañana debería hacernos conscientes de la importancia de estar pendientes de los engaños de nuestro propio corazón. Porque la Escritura dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. Por eso no se debe usted dejar guiar por los impulsos de su corazón. Deje que su corazón le guíe. No, hermanos, porque la Biblia dice que engañoso y perverso más que todas las cosas es el corazón del hombre. No hay pecado que un hijo de Dios no pueda cometer. Y no hay santo tan puro que no pueda incurrir en un pecado grave. El que esté firme, mire que no caiga. Siempre debemos estar alerta. Por ejemplo, Noé huyó con su familia del juicio del diluvio. Sin embargo, después del diluvio, cayó en la embriaguez y se desnudó en medio de su tienda, dando mal ejemplo a sus hijos, tanto que uno se burló de él. Abraham recibió el título del padre de la fe. Sin embargo, por falta de fe, ¿qué hizo Abraham? Mintió diciendo, cuando descendía a Egipto, que Sara no era su esposa, sino su hermana. Lot huyó de la corrupción del juicio sobre Sodoma y Gomorra, sobre la destrucción de los corruptos habitantes de Sodoma. Y sin embargo, en la cueva cometió un pecado atroz con sus hijas, teniendo relaciones sexuales con ellas. Moisés fue un hombre, dice la Escritura, más manso que todos los hombres de la tierra. Y no obstante, una vez perdió de tal manera el dominio propio que golpeó 2 veces la roca, perdiendo así su derecho a entrar a la tierra prometida. David, el glorioso rey David, el rey tan querido de la nación de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios, descuidó las intenciones de su corazón por estar en la ociosidad. Él tenía que ir a la guerra como los demás reyes, pero se quedó en la casa, en la terraza de su palacio, descuidó su corazón y vio la mujer de Urías Eteo y cometió adulterio abominable con la mujer de su soldado fiel. Pedro, el gran apóstol Pedro, cuando vio en peligro su vida la noche que el Señor Jesucristo fue entregado, juró y maldijo que no conocía al Señor Jesucristo, negándolo 3 veces esa noche. El que esté firme, mire que no caiga. Todos estos ejemplos, hermanos, son muy instructivos, que nos exhortan a estar atentos de nuestro propio corazón para no dejarnos llenar de las glotonerías, las embriagueces y los afanes de este mundo,
que nos hacen perder la conciencia del temor de Dios y de la vida de fe y santidad que debemos vivir para el Señor. En tercer lugar, veamos el tercer consejo que Cristo nos da para estar preparados para el día de su segunda venida. Ese lo encontramos en el verso 36. Y es el de velar constantemente en oración. Note lo que dice el verso 36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ahí tenemos el tercer consejo. Velar y orar constantemente. Es deber de todo hijo de Dios velar constantemente en oración. Hemos de estar alertas y atentos como los soldados en la guerra, vigilando que el pecado no nos aceche y nos sorprenda y nos destruya. Así como el soldado en la guerra vigila que el enemigo no lo sorprenda y lo mate. Así también nosotros hemos de velar constantemente en oración y súplica. Porque donde quiera que vayamos, hermanos, el pecado nos acecha y nos puede distraer de las cosas de Dios. Por eso debemos estar siempre alertas, porque el pecado está en todas partes y el pecado siempre está al acecho. Todos los días tenemos que luchar con nuestro engañoso corazón y con un mundo engañador y con muchas atracciones que quieren seducir nuestro corazón para pecar contra Dios. Hemos de orar constantemente y sinceramente y fervorosamente, hermanos, porque solo de Dios, de Él, viene la ayuda y la fortaleza para derribar los obstáculos que nos impiden vivir en obediencia y santidad mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque solo así podremos estar en pie cuando Él venga por segunda vez en su gloria con sus santos ángeles. Velad y orad para que no entréis en tentación. Si usted dice ser cristiano, pero no ora, usted es un cristiano muy mediocre, muy débil y muy fácilmente podrá ser seducido por los placeres y deseos de su carne, llevado a ir en contra de la perfecta voluntad del Señor. Es necesario orar cada día. El ejemplo lo tenemos en Cristo, que muy de mañana se levantaba y se arrodillaba ante el Padre Celestial y clamaba a Él para pedir su sabiduría, su fuerza, su fortaleza para hacer la obra de Dios en la tierra. A nosotros también nos es encomendada esa labor, velar y orar para no entrar en tentación y para poder recibir de Él la fortaleza y la sabiduría que necesitamos para vivir sabiamente en este mundo. Amén. Que el Señor le llene de su gracia y les conceda, hermanos amados, entender estos consejos y aplicar esos consejos a su vida. ¿Cuáles son esos consejos? El verano anunciado por la higuera. La misma naturaleza es utilizada por Cristo para enseñarnos que cuando veamos la señal de la gran tribulación, está cerca la venida de Cristo. Y aunque no veamos la señal de la gran tribulación, ¿cuál es nuestro deber? Estar siempre en obediencia y santidad al Señor. En segundo lugar, cuidarnos de nosotros mismos. Cuidar que nuestro corazón perverso y engañoso no nos seduzca. Que no nos dejemos cargar de glotonerías y embriagueces y de los afanes de este mundo. Y en tercer lugar, velar y orar constantemente para estar firmes y fortalecidos y ser dignos del Señor cuando Él regrese. Noten lo que dice el verso 36. Velad pues en todo tiempo orando
que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre cuando Él regrese. Porque ¿quién podrá estar en pie delante del Hijo del Hombre? Solo el que en fe y obediencia a su palabra esté en ese día en la justicia de Cristo. Amén. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies y a orar. Padre, en esta mañana te doy gracias y te bendigo una vez más por tu bendita palabra, porque ella es clara, porque ella es lámpara a nuestros pies, nos exhorta, nos confronta. Cuán fácilmente nos dejamos cargar de los afanes de esta vida, o de la glotonería, o de la embriaguez. Ayúdanos, Señor, a vivir justa, recta y santamente los días que vivamos sobre esta tierra, Señor. Eres un Dios bueno, eres un Dios justo, que no escatimó a su Hijo Jesucristo, sino que lo entregó por todos nosotros. Así también prometes darnos todas las cosas en Él, pero también demandas de nosotros una responsabilidad de estar preparados y listos para el día de su segunda venida. Señor, gracias por este grupo de hermanos que hoy escucharon tu palabra y por los que escuchan el programa radial. Bendícelos, Padre Santo, y muéstrales tu luz y tu gracia, Señor, para que se arrepientan y puedan vivir de acuerdo a tus principios y propósitos. Eres tú el Dios que todo lo puede, el Dios misericordioso. Por eso venimos a ti en oración, Señor, y te pedimos perdón por nuestras faltas y te suplicamos que llene nuestro corazón de tu Santo Espíritu para poder obrar de acuerdo a tu voluntad. En el nombre glorioso de Cristo el Señor, te lo pido. Amén.